Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Derecho y más cosas. Hoy quiero hablaros de uno de los delitos que hay contra la seguridad vial. Me refiero a la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en España. También quería haceros algunos comentarios sobre el control de alcoholemia. Este delito viene recogido en el artículo 379 del Código Penal, que lo regula junto con el delito de exceso de velocidad, conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, también sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Las penas contempladas en el artículo 379 del Código Penal para estos delitos son prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Bien, en cuanto a la alcoholemia se refiere, el artículo 379 del Código Penal distingue dos circunstancias. Una, conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en cuyo caso un conductor infractor podría ser condenado en juicio si sí se acreditase. 2. Conducir con una tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado o 1,2 gramos por litro de sangre. En este caso, la acusación no está obligada a acreditar que se conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Basta con rebasar el límite para que se considere delito. Y ello es porque, claro, se considera que siempre se está bajo la influencia. Este límite, además, se impuso mediante una reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Debe tenerse en cuenta que en los juicios sobre alcoholemias, las defensas siempre basan su caso en que el acusado, a pesar de haber dado positivo en la prueba de alcoholemia, pues lo que se alega es que no conducían bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y claro, algunas veces se alegaba esto con unas tasas bastante elevadas. Veréis, resulta que hay informes científicos que aseguran que a partir de 0,65 miligramos por litro de aire expirado es imposible evitar conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por lo que cuando se introdujo este límite en la reforma, yo creo que fue sobre todo para evitar pues este debate en los juicios. Bueno, al menos esa es mi opinión personal. Como todos sabemos, en nuestras calles y carreteras, tanto la policía local como la Guardia Civil puede hacer controles de alcoholemia, y existen dos tipos de controles de alcoholemia. Uno que son los preventivos y otros que son los que se hacen con motivo de un accidente de tráfico o una conducción irregular. En los controles preventivos, si la prueba da una tasa entre 0,25 a 0,60 miligramos, se iniciará un procedimiento administrativo sancionador, pero no penal. Si bien, con anterioridad a la reforma antes mencionada, a partir de una tasa de 0,30 podía dar lugar a que se iniciase un proceso penal porque la autoridad mandaba el caso al juzgado de guardia. Por supuesto, si la tasa es superior a 0,60 miligramos, entonces siempre se iniciará un procedimiento penal. Y siempre que se inicie un procedimiento penal, quedará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo. Una observación. A efectos administrativos, por lo tanto, no se puede conducir con una tasa superior a 0,25 miligramos. En determinados casos, además, sería 0,15 miligramos. Bien. En cuanto a los controles con motivo de un accidente de tráfico o una conducción irregular, aunque la tasa no llegue a 0,60 miligramos, podrá iniciarse un procedimiento penal por este delito, pues el propio accidente supuestamente provocado por el conductor en cuestión o su conducción irregular será indicativo de que sí que estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, si bien esto tendrá que ser acreditado en un juicio. Es importante señalar que en el control de alcoholemia los agentes lo que hacen es pedir al conductor que sople en un dispositivo portátil, que realmente no es el reglamentario. Si la prueba da positivo, pues entonces es cuando se le somete al conductor a una prueba con un etilómetro de precisión homologado. Y realmente con el homologado le hacen dos pruebas, habiendo entre las dos
un intervalo de 10 minutos. En caso de que el resultado sea positivo, entonces se procederá a inmovilizar el vehículo, algo que también se podrá hacer en caso de negativa por parte del conductor de someterse a la prueba de alcoholemia. Además, al interesado se le informará del derecho que tiene para formular alegaciones u observaciones que se consignarán por diligencia en el atestado, y además se le ofrecerá la posibilidad de contrastar los resultados obtenidos con un análisis de sangre u orina u otro análogo según estime mejor el personal del centro médico donde se realice. El importe de dicho análisis deberá ser previamente depositado por el interesado, de tal manera que si el resultado fuera positivo, se abonará el coste de la prueba con cargo a dicho depósito, pero si el resultado fuera negativo, entonces se le devolverá el depósito y la prueba será pagada por la administración. Además, podría dar lugar a que se terminase el proceso, aunque esto realmente es algo raro. Por supuesto, si el resultado del análisis diese positivo, sería una prueba que se utilizaría en contra del conductor. El atestado siempre incorporará la intervención de los agentes, la recogida de los síntomas que presente el conductor, los resultados del test de alcoholemia, los cuales se incorporarán mediante unos tickets que genere el propio etilómetro, un certificado de verificación periódica del etilómetro que acredite que ha pasado la revisión correspondiente, la lectura de derechos y la obligación que tiene el conductor de someterse al test de alcoholemia, indicándole que en caso de negarse podría cometer un delito de desobediencia a la autoridad. Además, se le informará del derecho que tiene a hacer el análisis de contraste al que hemos hecho referencia antes. Por supuesto, de efectuarse ese análisis se consignará el resultado en el atestado. El atestado también incorporará un acta de declaración del investigado. Hay una cuestión que es importante tener en cuenta, y es qué ocurre cuando los funcionarios de la policía local o la Guardia Civil pues no pueden practicar el test de alcoholemia porque el conductor se niega a someterse a las pruebas. Bueno, esto daría lugar a un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 383 del Código Penal, que establece una pena de 6 a 12 meses de prisión y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Así que yo creo que negarse pues es realmente tontería. Bueno, pues en estos casos en que el conductor se niega a someterse a la prueba, los agentes no se quedan sin pruebas para acreditar el hecho delictivo, ya que los agentes siempre en el atestado, como hemos dicho antes, recogen los síntomas que perciben del conductor. Así, si tiene olor a alcohol, ese olor a alcohol si es intenso, mediano, leve. Luego se recoge cómo es la deambulación, si tiene los ojos brillantes, las pupilas dilatadas, si tiene el habla pastosa, si titubea, si comprende lo que se le dice, etcétera. Por lo que en caso de que no se disponga del resultado del test de alcoholemia, los síntomas que se recojan en el atestado y ratificados en juicio por los policías que lo firmaron producirá prueba suficiente para ser condenado el conductor por este delito, si esos síntomas evidencian que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Además, también de ser condenado por un delito de desobediencia a la autoridad. Por lo tanto, en caso de que no se disponga la prueba del etilómetro o cuando el resultado sea inferior a 0,60 miligramos, los síntomas recogidos podrán ser determinantes en un juicio. De estos síntomas, yo creo que los más importantes son pues el habla pastosa, la deambulación incorrecta. Por supuesto, también lo serán otras pruebas que acrediten una conducción irregular o la autoría del accidente si es que lo hubo. Este tipo de delitos podrán tramitarse en vía judicial como un juicio rápido, si estuviesen disponibles todas las pruebas imprescindibles, pudiendo llegarse a un acuerdo con el Ministerio Fiscal ante el juzgado de instrucción y obteniendo una rebaja de 1/3 de la pena que se imponga, que podrá incluso ser por debajo del límite legal.
Por supuesto, si el resultado es superior a 0,60 miligramos, lo mejor es llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y obtener la ventaja de esa reducción, ¿no? En el ámbito del juicio rápido, porque en caso de celebrarse el juicio sería prácticamente imposible obtener la absolución. De todas formas, es cierto que cada caso es único y dependerá de sus circunstancias. Por ejemplo, pues que no quede acreditado que el acusado fuera realmente el conductor del vehículo, o que el etilómetro no hubiese pasado los controles pertinentes. Con una tasa inferior a 0,60 miligramos por litro de aire expirado, el resultado del juicio va a depender de varias circunstancias. Vamos, por ejemplo, el caso de que hubiera habido un accidente de tráfico. En este caso, si el acusado proclama su inocencia, va a tener un poco que demostrar que el accidente se produjo por causas ajenas a él mismo, como por ejemplo la climatología, pues si llovía, si había mala iluminación, si hubo tráfico denso, si hubo intervalos de la vía que estaban mal señalizados, en fin, de tal manera que se pueda llegar a concluir de que a pesar de que hubiese dado un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, pues no estaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Bueno, por último y en conclusión, lo mejor es, si se coge el coche o la moto, no beber. Yo creo que eso es la norma esencial que hay que tener, ¿no? Por lo demás, pues gracias por ver este vídeo y bueno, espero veros en otra próxima edición de Derecho y más cosas. Hasta pronto.